Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gabo Doc y este es el tercer episodio de la serie ¿En qué invierto? En esta serie tú estás aprendiendo a cómo invertir y la clase del día de hoy, el mensaje es ¿quién es el enemigo a vencer? ¿Tienes alguna idea? ¿Quieres saberlo? Pues vamos a iniciar. Pues muy bien, espero que hayas visto los episodios 1 y 2 y si no lo has hecho, hazlo ahora porque vas a ver cosas que no vas a entender si es que no lo has hecho. Y como sé que ya lo hiciste, vamos a repasar lo que ya sabemos hasta el día de hoy. Ya sabemos que cuando tú vas a invertir tienes que ponerte una meta y la meta es cuánto dinero voy a necesitar para lograr lo que tú hayas decidido. Después tienes que elegir la fecha para cuándo vas a necesitar esa meta, ese dinero. Y por último tienes que elegir el riesgo. ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a correr? Porque ya sabes que si quieres mucha utilidad, vas a tener que correr mucho riesgo. Y si no quieres mucho riesgo, no vas a tener tantas ganancias. Esto es así. El cuarto paso son, ya que sabes eso, cuáles son las opciones que puedes utilizar. Que pueden ser acciones en bolsa, rentas, bienes raíces, oro, plata, divisas, commodities y, por qué no, hasta efectivo. Todos son válidos. Antes de decidirlo tienes que saber cuál es el siguiente paso y el paso es que tienes que vencer a tu enemigo y ese es el tema de hoy y el enemigo al que tienes que vencer en realidad es enemiga, es la inflación. La inflación tú sabes que es el aumento de los precios y una vez que aumenten lo que tú habías ganado o ahorrado ya no te va a servir porque los precios se van por los cielos. Entonces, cuando tú decidas cuál va a ser el vehículo que vas a utilizar, el rendimiento de este vehículo siempre debe brincar y debe ser superior a la inflación. Así de sencillo. Siempre tiene que ser superior a la inflación y te lo digo una vez más, siempre. Lo repito 3 veces porque si tú escoges un vehículo y no vences a la inflación, no estás haciendo una inversión, estás perdiendo dinero, punto, no hay de otra. Te lo voy a explicar con este ejemplo. Imagínate que recibes 25,000 pesos de una rifa, un bono o algo que tú no tenías planeado. Tienes 25,000 pesos y piensas que me puedo comprar. Pero como ya viste en nuestros capítulos 1 y 2, dices no. La pregunta correcta es en qué los voy a invertir, porque yo puedo convertir esos 25,000 pesos en más dinero. Puedes meterlos en una alcancía o debajo del colchón, podrás ponerlos en el banco. ¿Qué tal ese negocio que te han estado coqueteando hace mucho tiempo? O comprar oro, plata, divisas. Espera, aquí tú me tenías que haber dicho, espera Gabo, no me dijiste que antes de escoger un vehículo tengo que saber cuál es mi meta, para cuándo voy a necesitar esto y cuánto riesgo estoy dispuesto a correr. Exactamente, si lo hiciste así, felicidades porque has entendido los primeros pasos. Entonces supongamos que yo estoy pensando entre un celular o una computadora. Y esto es importante porque hay que estarlo reponiendo constantemente porque se hacen obsoletos muy rápido. El precio de una computadora, por ejemplo, el día de hoy, de 25,000 pesos, esto es el equivalente en euros, pero lo quiero en 3 años porque los que tengo ahorita me funcionan. Tengo que saber cuánto riesgo estoy dispuesto a tomar y ya sabemos que el riesgo es de ¿qué? De perder algo de los 25,000 o todos los 25,000 pesos. Entonces yo aquí tengo que ponerme a pensar cuál es el vehículo que me puede hacer llegar sin tener problema con mi dinero. El siguiente paso es hablar de la inflación. Te voy a mostrar la inflación promedio en los últimos 3 años de España, México y Estados Unidos. Y esta no es la inflación actual, es la inflación que ha habido durante los últimos años. Y entonces tú entenderás que si ahorita compras algo con 25,000 pesos y yo coticé computadoras, esa misma costaba 926 euros o $1,001. En 2023, teniendo la inflación que estás viendo, obviamente el precio subirá. En México subiría a 28,121 pesos con 60 centavos. En España estás viendo cuánto costaría y en Estados Unidos
si mantuviéramos esta inflación. Obviamente esta inflación va a cambiar y es algo que tú tienes que pensar. Por lo tanto, tu meta es la de 2023 y ese es el enemigo que tienes a vencer. Sabes que quieres comprar la computadora, sabes el precio de hoy, el precio de 2023, tienes el tiempo y vamos a empezar a analizar, pues vámonos con un bajo riesgo. ¿Cuáles son las opciones que yo tengo? Porque la inflación puede cambiar y eso es algo que no es tema de este video, pero vas a ver lo importante que es. Si yo ahorro el dinero, lo guardo en la alcancía o en el colchón, definitivamente ahora no me va a alcanzar, porque ya subieron los precios y entonces en México me faltarían 3,121.6 pesos. En España definitivamente también hay inflación, es muy pequeña, pero como quiera me faltarían 28 euros y en Estados Unidos lo mismo, siempre y cuando evidentemente la inflación vaya subiendo. Entonces significa que puede bajar, sí, la inflación puede bajar en tiempos de crisis como las deflaciones y ahorita tenemos deflaciones, pero cuando no es así, entiendes que si tú ahorras, pierdes el poder adquisitivo. Y ese asterisco es para recordarte que esto es válido siempre y cuando la inflación sea positiva, que es casi el 100% de los casos. Pero la economía es muy difícil. Si tú no vences el precio con inflación, no habrás hecho una inversión. Entiende entonces que la inflación te roba tu dinero. Así es un ladrón, le dicen el impuesto escondido. Es un robo a tu capacidad de comprar. Si tú sabes que la inflación va aumentando los precios, entonces el vehículo que tú elijas tiene que superar la inflación. ¿Cuándo? Siempre. Si digamos que en México tenemos un promedio de 4%, lo que tú quieras en lo que hayas querido invertir tiene que ser superior al 4%. Ya sea que compres divisas, compres oro, que por año te den un 8%, algunas acciones que una compañía ficticia, la compañía ABC, que te da 12%, lo que tú digas, tiene que ser superior al 4%. Pero ya sé que ahorita estás, ay por Dios, ya, estoy desesperado. ¿Cuándo me vas a dar ejemplos reales? Pues mira, vamos a empezar con los ejemplos reales. Tienes ya los conocimientos que se necesitan. Sabemos cuál es nuestra meta y sabemos que ahorrar no nos va a ayudar siempre y cuando no haya deflación. Entonces tenemos los vehículos más seguros y más sencillos de entender, que son la deuda. Esta se llama renta fija y son bonos ligados a inflación, CETES o bonos de gobierno. Las divisas, oro, plata, las acciones y algunos otros se llaman renta variable porque tú no sabes cuánto te van a dar. Con la renta fija tú ya tienes preestablecido lo que te van a dar. Los ligados a la inflación son los UDIbonos, así se llaman en México. Dan un 3.08% constante ya garantizado y el valor que ves en la parte de abajo es la inflación. En España se llaman BLI, bonos ligados a la inflación, te dan ese número, y en Estados Unidos se les denomina TIPS por sus siglas en inglés. Te dan una utilidad del 2.5% y lo que ves abajo, la inflación del día de hoy. Vamos a detenernos un poquito aquí. Evidentemente, la parte de arriba es lo que ustedes van a recibir pase lo que pase. 3.08% por año de tus 25,000 pesos. Pero lo de abajo es la inflación. ¿Cuál es la ventaja de estos bonos? Que si la inflación sube a 5, entonces vas a recibir el 5% de la inflación más el 3% del bono, serán un 8%. Si la inflación baja a 0, entonces tú vas a tener 3.08 garantizados porque la inflación no va a subir. Si la inflación se te va a 20, sube 20% tu inflación, más el 3% recibes un 23%. Todo esto es así, lo mismo en España. Fíjate cómo en España ellos tienen una tasa de interés negativa, una inflación negativa. ¿Cómo es posible? Pues sí, están bajando los precios porque están entrando en una deflación y esto es algo que no es muy bueno. En Estados Unidos han disminuido mucho sus tasas y ahorita su inflación está en 0.4%, por lo que ellos reciben, por ejemplo, 2.9%. ¿Ya me entendiste? España tiene la ventaja de que
Los bonos ligados a la inflación dan hasta 0 más el 0.55%, que es lo que estarían recibiendo hoy. Estos BLI y los TIPS se dan a 5 años, pero nos da una muy buena forma de ver la utilidad. El siguiente vehículo son los CETES, certificados de tesorería. En México al día de hoy dan 6.97 y los bonos a un año en España estás viendo que son negativos, que significa que te cobran por tener tu dinero, como lo estás oyendo. Como tienen una deflación, si tú quieres comprar certificados a un año te van a cobrar. En Estados Unidos te dan solo un 0.33%. Esto es anual. Y los bonos de gobierno dan un 6.47%, el 0.04% como dicen en España y 3.66 en Estados Unidos. Entonces, estos bonos pareciera que te dan más dinero que los bonos ligados a la inflación. Sin embargo, ¿qué pasaría si la inflación sube a 20%? Tú te siguen dando los 6.47 en México. Cuando Udibonos tendrías el 20% de la inflación más el 3% anual, tendrías un 23% y ya te estás dando cuenta que te darían mucho más dinero. Ahora, si la inflación se va a 0, entonces solo recibes el 3% con los Udibonos, pero recibes un 6% con los bonos de gobierno. Entonces, en caso de que la inflación vaya bajando, los bonos y certificados de tesorería se hacen más atractivos. ¿Sí me estás entendiendo esto? Por eso es importante que entiendas la inflación, y aunque no podemos nadie saber cómo va a ser la inflación en los años siguientes, tienes que empezar a aprender a leer las variables económicas para poder predecir si te vas por un bono ligado a la inflación o un bono de tesorería. Esa es la importancia de entender la inflación. En cuanto a renta variable, te puedo adelantar que la onza el día de hoy vale 40,000 pesos, no te alcanzaría para comprar una onza, serías equivalente en euros y en dólares, pero tienes que saber cuánto, si va a subir, si va a bajar. Si decides hacer acciones, pues tienes que elegir la empresa, tendrás que aprender a analizar cuál es el crecimiento y te estás dando cuenta que esto es tema de otro video y por lo tanto no lo vamos a tocar el día de hoy. Sabiendo entonces cómo funcionan los bonos ligados a inflación, los Udibonos, CETES y bonos, de acuerdo a las tasas que te di, eso serían, lo que estás viendo serían las utilidades finales, ya contando todo. Entonces, en México hubieras tenido más que lo que necesitabas, en España también y en Estados Unidos igual, siempre y cuando la inflación se mantenga a las cifras que dijimos. Los CETES tuve que hacerlos calculados por año y luego reinvertirlos con la misma tasa al otro año y así sucesivamente por 3 años. En México nos hubiera dado mayor rendimiento siempre y cuando la inflación se quedara igual y las tasas igual, pero fíjate cómo en España, como era negativo, te cobraron por tener tu dinero y ahora después de 3 años tienes menos, te faltan 184 euros y 41 dólares en Estados Unidos si la inflación se mantuviera como el promedio de los 3 años anteriores. Entonces, si hubiéramos invertido a un año certificados de tesorería, en España y en México hubieras perdido dinero o no alcanzarías tu meta. En cuanto a los bonos de gobierno, en México hubiéramos como quiera alcanzado el precio siempre y cuando la inflación se mantuviera por abajo del rendimiento de los bonos, pero en España, si te fijas, no perdiste dinero como en los anuales, pero sí perdiste, apenas ganaste 1 euro con lo que te faltaría dinero, y en Estados Unidos también te quedarías corto. La importancia de esta imagen es que vean cómo los mismos vehículos de inversión pueden darte un valor positivo y ganarle a la inflación, y en otros lados pueden ser no atractivos. Esto depende de las condiciones de cada país. Y aunque parece algo muy complejo, no lo es. Tú lo que tienes que ver simplemente es cuánto me van a dar. Desde que los contratas tú sabes cuánto te van a dar. Luego volteas a ver cuánto está la inflación, haces tu suma y dices, pues oye, ¿está arriba de la inflación? Adelante.
El problema es que no son rendimientos muy importantes, pero la ventaja es que siempre van a ser altos si la inflación está positiva. Por lo tanto, ya ahorita con esto ya tienes conocimientos y te das cuenta que para invertir tienes que conocer la inflación. Siempre, ¿cuál? La inflación actual. Si ves agarras un vehículo y es inferior a la inflación, no la tomes. Tienes que prever la inflación hasta tu destino, cómo se podrá comportar la inflación para cuando tú necesites el dinero, y con esto vas a escoger el vehículo que supere la inflación que tú esperas. Cómo hacerlo también será tema de otro video. Y por último, los tips finales que ya ahora puedes tener y puedes incluso impresionar a tus amigos. En cuanto a renta fija, a la deuda, bonos, tesorería, CETES, cuando haya inflación, tú puedes comentarlo ya a todos tus amigos, los bonos ligados a la inflación, que son los UDI bonos, Blio Tips, son los mejores que puedes tener porque te van a proteger de la inflación e incluso te van a dar rendimientos. Pero cuando haya deflación, como se está empezando a ver en 2020 y ya hay en España, el efectivo, CETES, bonos, y siempre y cuando tengan rendimientos positivos, son los mejores que puedes tener. Entonces ya lo sabes cómo iniciar un proceso de inversión. Siempre y cuando tomes estos tips y estos conocimientos que tienes, tú siempre vas a contar con saldo a favor. Si te ha gustado este video, por favor síguenos en nuestras redes sociales y por favor deja tus comentarios. No olvides darle clic a la campanita para que te des cuenta cuando publiquemos un próximo video. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.